Listo. Ahí estamos grabando. Pues, vamos a comenzar. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite. Ya estamos 17 familias conectadas. Y bueno, es con gran gozo y temor que comenzamos esta segunda enseñanza del taller para padres. Este taller que surgió de ver la necesidad que hay en cada familia de nosotros en cuanto a el aprender a ser unos padres conforme a lo que Dios ha diseñado. Todo este año que ha transcurrido con la pandemia y un poquito más nos ha permitido a muchos de nosotros ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿no? Entonces, estamos contentos porque vemos en ustedes, hermanos, ese deseo de ser instruidos en cada padre, en cada madre, que se conectan y que hacen un esfuerzo, a pesar de, como ya decíamos ahorita, que muchos no le sabemos a este tema tecnológico, pero hay ese deseo de conocer la palabra de Dios y de ser instruidos por su bendita palabra. La mayoría de los que estamos conectados el día de hoy tenemos el privilegio de ser padres. Todos conocemos al Señor y creo que algo que nos identifica como creyentes es que buscamos agradar a Dios y obedecer todo lo que su palabra nos enseña. Creo que eh, pocos de nosotros podríamos decir, esto sí lo tomo y esto no lo tomo, de lo que la palabra de Dios nos muestra cada vez que recibimos una enseñanza. Entonces, confío que a través de estas enseñanzas podamos ser esos padres que Dios espera que seamos, ¿no? Y el tema del día de hoy se llama Un padre conforme al diseño de Dios. Es una enseñanza que va dirigida a los varones. Ya la siguiente semana, si Dios lo permite, tendremos una enseñanza dirigida a nuestras hermanas para que aprendamos a ser, bueno, que aprendan a ser madres conforme al diseño de Dios. Y bueno, también nosotros como varones estemos atentos y en ese trabajo que hacemos en equipo, tanto varones como mujeres, podamos llevar la vida de nuestros hijos a los pies de Cristo. Entonces, les pido que me acompañen a orar. Vamos a hacer una acción de gracias. Vamos a poner en manos de Dios esta enseñanza y que sea Dios que nos ayude en este momento. Entonces, bendito Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das. Pedimos que bendigas a todos los que están aquí conectados con nosotros, Señor. Que tu palabra llegue a tierra fértil, Señor, que siempre la podamos recibir todos nosotros con gratitud, Señor, aunque en ocasiones seamos confrontados, Señor. Queremos ser dirigidos por tu palabra, Señor, no por pensamientos humanos, por ideas preconcebidas o por lo que hayamos vivido antes, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor. Tú eres capaz de estar en todos lados, Señor, y sabemos que haces la obra en la vida y en los corazones de todos aquellos que somos tus hijos, Señor. Te pedimos que bendigas a nuestros hermanos que por alguna u otra situación no se pudieron conectar, Señor. Estés con ellos, Señor, y que en su momento estos mensajes, Señor, puedan llegar a ellos y ser instruidos, Padre. Te damos toda honra y toda gloria, Señor, reconociendo tu poder, tu majestad y el control total de que tienes sobre todas las cosas que suceden en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a comenzar. Hace no mucho aquí en nuestra iglesia les compartimos una serie de enseñanzas de lo que es una familia cristiana y creo yo que este taller nos va a ayudar a complementar, por así decirlo, el trabajo que tenemos en nuestras manos. Es un trabajo muy importante, es algo delicado y es algo en lo que nosotros día con día le tenemos que pedir a Dios sabiduría. En nuestras manos está la vida de nuestros hijos, la formación de ellos y es una gran responsabilidad. La responsabilidad, como vimos en aquella serie de enseñanzas que tenemos nosotros como como padres que buscan formar familias cristianas, es formar la siguiente generación de creyentes. Y creo que a este punto en el que estamos, la mayoría sabemos que es en nuestra casa donde se forma el carácter de nuestros hijos. Es donde nosotros los preparamos y donde ellos pueden conocer a Dios. Pero mejor dicho, es el lugar donde ellos deben de conocer a Dios. Es el núcleo familiar donde ellos deben abrazar la fe. Y cada hijo que Dios ha puesto en nuestras manos es único y creo que los que somos padres lo sabemos, ¿no? Cada uno tiene su carácter, tienen ideas diferentes, sentimientos, habilidades y dones diferentes. Y nosotros que tenemos el privilegio de ser padres, lo vemos
desde que nacen y cada día que van creciendo, desde que son pequeños, como en ocasiones uno es más platicador que el otro, eh, mientras el otro es más observador y analista, analiza más las cosas. Tal vez uno de nuestros hijos dibuja y el otro anda como trompo por todos lados corriendo, ¿no? Y nuestro propósito y objetivo como padres debe ser que ellos conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores, que se humillen ante Él, que reconozcan sus pecados. Nosotros tenemos que ser esa herramienta que les muestra su condición de pecado, para que ellos puedan arrepentirse, le conozcan y en algún momento, si Dios lo permite, ellos le puedan servir. Tenemos una gran responsabilidad, mis hermanos, que quería traer a colación el día de hoy nuevamente, para que no se nos olvide de, de la importancia que tiene lo que nosotros hacemos en nuestras casas. Muchas veces hemos dicho que ser cristiano no es fácil y bueno, durante el tiempo que estuvimos teniendo las reuniones de varones, lo enseñamos, lo platicábamos, lo compartíamos entre nosotros y en las enseñanzas que recibíamos y que pronto, si Dios permite, vamos a recibir nuevamente, conocimos nuestras responsabilidades, ¿no? Cómo teníamos que ser atalayas, quienes cuidan, quienes guían. Y bueno, ser cristiano no es fácil y ser padre igualmente no es sencillo. Y creo que todos nosotros aprendimos a ser padres durante el tiempo que fuimos hijos, durante el tiempo que vivimos en casa de nuestros padres. Y muchas de las cosas que hemos hecho hasta el día de hoy las tomamos de nuestros padres biológicos, por así decirlo. Durante el tiempo que vivimos con ellos aprendimos cosas buenas y también, ¿por qué no, cosas malas, verdad? Y si Dios permite el día de hoy, yo ruego con todo mi corazón al Señor que podamos abrir nuestro corazón para aprender a ser un padre conforme al diseño de Dios. Yo le pido a todos los varones y también a nuestras hermanas que están aquí en esta tarde que tengan en la mano una libreta y tomen notas, ¿no? La intención del taller es que aprendamos y pongamos en acción lo que Dios nos va a enseñar el día de hoy. Esta parte ya nos toca a cada uno de nosotros en casa, ¿no? El tomar lo que la palabra de Dios nos enseña, reflexionarlo, analizarlo y tomar las decisiones correctas para que lo que hagamos más adelante en la vida de nuestros hijos sea conforme a lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Yo quiero agradar a Dios, yo quiero hacer lo correcto delante de Él y yo sé que muchos de ustedes, o la mayoría, o todos, mejor dicho, quieren hacer eso también. Entonces, yo estoy seguro que los varones reflexionarán y tomarán esas decisiones que les decía para que en su casa todo lo que suceda glorifique a Dios. Y bueno, el Señor ha puesto en nuestras manos a manera de préstamo a nuestros hijos. Y es importante que tengamos en cuenta, hermanos, que un día daremos cuenta de lo que hicimos o dejamos de hacer en la formación de nuestros hijos. Por tanto, este taller busca que aprendamos qué debemos de hacer como padres, como madres, y nos dará una guía para la formación de nuestros hijos. Todos y cada uno de nosotros tenemos que caminar en temor y obediencia a Dios, amados hermanos. No debemos de olvidar que lo que hagamos o dejemos de hacer tendrá un impacto por la eternidad en la vida de nuestros hijos. Y lo hemos platicado con algunos de ustedes. Ninguno de nosotros quiere que nuestros hijos se pierdan y un día estén en el infierno, ¿verdad? Tenemos ese deseo y ese anhelo de que nuestros hijos compartan la eternidad con nosotros. Entonces, no debemos de aflojar el paso, no debemos de rendirnos a pesar de las situaciones, los problemas que en ocasiones podemos llegar a vivir con nuestros hijos. En ocasiones son rebeldes, en ocasiones son desobedientes, pero nuestra confianza como creyentes está puesta siempre en Dios. Entonces, no hay que bajar el ritmo y perseverar siempre, ¿verdad? Pues bueno, habiendo dicho todo esto a modo de introducción, vamos a entrar ya en el tema. Y bueno, el tema es para varones, también para nuestras hermanas puede ser de gran bendición, sobre todo en todas aquellas mujeres que buscan ser ayuda idónea. Son aquellas mujeres que nos alientan y nos hacen ver cuando nos equivocamos, ¿no? Entonces, también les pedimos que pongan mucha atención. La figura paterna tiene un gran peso en la formación de nuestros hijos. Es el padre quien da ejemplo a sus hijos de lo que un hombre que teme a Dios es y hace en su vida diaria. Los hijos que crecen con un padre, con un varón, que está con ellos durante su crecimiento, tienen más posibilidades de ser personas de bien. Y esto lo digo porque he visto estadísticas al respecto, ¿verdad?
Son estadísticas desde un punto de vista natural, científico, por así decirlo, que nos muestran eso, ¿no? Quienes crecen en una familia tradicional, como ya le llaman, donde hay un hombre y una mujer, tienen más posibilidades de que crezcan siendo personas de bien, como decíamos, ¿no? Decir que son personas de bien es que tengan una profesión, que trabajen, que sean honrados, que sean honestos, no que anden de delincuentes, ¿no? Sabemos también que hay hijos que crecen con un padre ausente, ¿no? Aunque esté ahí, pareciera que no está. Entonces, eh, es importante también que veamos que los valores morales se aprenden en ese contexto familiar, en esa vida en casa, y es en el medio en el que se desarrollan nuestros hijos. Eh, la formación que nosotros les damos abarca desde cosas tan básicas como enseñarles a pedir las cosas por favor y ser agradecidos, hablar con respeto a sus mayores, ser prudentes, educados, respetuosos. Y el inculcarles valores morales a nuestros hijos producen en ellos un alto grado de felicidad y satisfacción. Pero en la familia cristiana tienen que estar sustentadas con las convicciones, decisiones, actitudes y prácticas que ejercemos nosotros como padres al ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados, los padres cristianos deben vivir la vida cristiana confiando en que su influencia arrojará una sombra alentadora sobre sus hijos y ellos buscarán esforzarse en hacer lo correcto siempre, porque saben quién es Dios, porque conocen a Dios, saben que Él lo llena todo, ¿no? Entonces, eso permite que ellos crezcan en el temor del Señor. Un padre conforme al diseño de Dios dará ejemplo a los varones de lo que es un hombre de verdad y de la misma manera dará igualmente ese ejemplo a sus hijas de lo que es un hombre de verdad. Un hombre que ama a Cristo por sobre todo y le obedece. Un hombre que cuida y trata bien a su esposa. Un hombre que atiende las necesidades de sus hijos. Un hombre que abraza a su familia lo más fuerte posible cada que tiene la oportunidad, entendiendo que tiene un tesoro en sus manos. Yo los animo, hermanos, a que no dejemos de velar a través de la oración y de la lectura de la palabra para que Dios nos guíe y podamos hacer lo recto siempre delante de Él, ¿verdad? O sea, que caminemos siempre en ese temor eh, reverente que debemos de tener para nuestro Dios. Hoy en día vivimos en tiempos donde pocas cosas asombran a la gente, ¿no? Estamos a un año y medio o un poquito menos desde que comenzó la pandemia y todos de una o de otra manera hemos afrontado situaciones que nos hicieron recapacitar. Veníamos de una vida donde la rutina y el ritmo de la misma vida que estábamos llevando no nos permitía ver que estábamos actuando mal o que estábamos eh, equivocándonos en muchas cosas, ¿no? Dios en su sabiduría y absoluto control nos llevó a casa para que pudiéramos darnos cuenta de nuestras fallas y el día de hoy nos ha dado la oportunidad de corregir el camino. Aunque pues, tristemente, como ya hemos visto, algunos seguramente seguirán en su rollo, en su religiosidad, en su manera de ver la vida, ¿verdad? Hoy, así como nada nos asombra, podemos ver cómo todos los días hay ataques a la institución que nuestro Dios creó y diseñó. Esa institución es la familia, es una institución sagrada. Hoy, si tú prendes la televisión, el radio, ves una película o ves tal vez una serie o te metes a las redes sociales, se le está diciendo a las nuevas generaciones que hay cosas nuevas, que ellos pueden formar la familia que mejor les convenga, siempre y cuando les haga felices, ¿no? Eso es algo que hablamos el domingo en la iglesia, ¿no? Nosotros sabemos, como creyentes, que la verdadera felicidad y seguridad llega a nuestras vidas al depositar nuestra fe y confianza plenamente en Cristo. Pero el hombre en su necesidad, el hombre natural, el hombre carnal, el hombre terrenal, busca establecer nuevas cosas, ¿no? Siendo moderno, dejando atrás lo anticuado, lo retrógrado. El hombre natural hace a un lado a Dios y quiere redefinir todo aquello que en su inmensa sabiduría el Señor ha establecido. El hombre natural, de manera constante, se revela contra su creador. Y es por esa razón que hoy en día el papel del padre está muy distorsionado y está siendo menospreciado. Hoy se inundan las mujeres de ideologías donde por el simple hecho de ser hombre o mujer,
las decisiones, las acciones van encaminadas a un rumbo, ¿no? Se odia al macho opresor, al patriarcado, y pues también estamos viendo tiempos donde de la mano de la bandera del amor, dos mujeres o dos hombres se pueden casar y adoptar niños. Y creo que nosotros que somos padres, en el esfuerzo que hacemos día con día, no nos llegamos a imaginar cómo van a crecer esos niños. O sea, podríamos estar dándole vueltas pensando de qué manera viven, cómo se van a desarrollar, cómo va contra toda naturaleza y contra todo principio dado por Dios, ¿verdad? Entonces, al inicio yo les decía que nosotros hemos aprendido de nuestros padres biológicos, muchos de las cosas que estamos haciendo hoy como padres, pero a nosotros lo que nos importa es lo que Dios dice. Y hoy, siendo hijos de Dios, para ser padres conforme al diseño de Dios, debemos tomar el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Yo les pido que me acompañen a Efesios 5.1, por favor. Efesios 5.1. A ver, ya puse aquí la cámara para ver si están buscando. Muy bien. Efesios 5.1 nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y miren, hermanos, nuestro propósito más grande en esta tierra debe ser el de imitar a nuestro Señor y Salvador. Y la única manera en que podemos llegar a esto es a través de la santificación. Nosotros tenemos y debemos de crecer en semejanza al Señor mientras estamos en esta tierra. Servirle es un privilegio. Y si ya lo estás haciendo, hermano, no te detengas. Yo te animo de verdad a que sigas adelante, imitando al Señor. Y bueno, la vida cristiana se evidencia cuando nosotros reproducimos o ejercemos la piedad conforme a lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos enseñó. Entonces, como hijos amados de Dios, como creyentes, debemos ser cada vez más como nuestro Padre Celestial. O sea, la vara está alta, ¿verdad? O sea, ¿quién podría decir que ya tiene la misma estatura que nuestro Padre que está en los cielos? Creo que nadie, ¿verdad? Pero es por esa razón, mis amados, que el rol del Padre debe ser asumido por cada varón creyente de la manera correcta. Ya la semana pasada el pastor Álvaro nos decía que en las familias donde no hay un varón, perdón, la mujer tiene que asumir el rol de padre también, bueno, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, ya decíamos que ser cristiano no es fácil y bueno, ser padre tampoco es fácil. Y lo decimos no como autocomplaciendo en nuestras debilidades, ¿verdad? Lo hacemos en el entendido de lo que representa. Porque tener hijos, cualquiera puede hacerlo. Y todos sabemos y tenemos conocidos o amigos que han dejado hijos regados por doquier. Pero crear hijos, ese es un tema aparte, ese es un tema que requiere dedicación, esfuerzo, paciencia, muchas cosas que solo Dios nos puede suplir para llegar a hacerlo de la manera correcta. Entonces, nosotros como creyentes debemos crear hijos para la gloria de Dios. Ese debe ser uno de nuestros principales objetivos. Que nuestros hijos crezcan para la gloria de Dios, que crezcan en temor, que crezcan en sabiduría y se forje en ellos ese carácter de nuestro Señor y Salvador. Nosotros, en la Biblia, Dios se revela a nosotros en el rol que mejor lo define, y ese rol es el de Padre. Dios como nuestro Padre, hermanos, es fuente de todo lo que recibimos. Jesús vino a esta tierra, como ya sabemos, y nos mostró al Padre. Nos mostró su corazón, su bondad, y gracias a Jesús, hermanos, sabemos que Dios es Dios de toda gracia. Todos los que hemos recibido gracia estamos eternamente agradecidos con Él. Y también somos testigos y ejemplos de cómo, como hijos, Él nos da su gracia inmerecida, ¿verdad? También a través de la palabra y de la misma vida que llevamos, sabemos que Dios es un Padre consolador, que Él es misericordioso, que Él es amoroso y es muy, pero muy paciente. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su paciencia, verdad? ¿Dónde estaríamos si no fuera por su paciencia, por esa paciencia que nos tuvo como Padre? Ahí andábamos nosotros en rebeldía y Él siempre nos mostró su paciencia, su cuidado, su amor, todo esto que ya mencionábamos. Entonces yo les decía, hermanos, que Dios en el Nuevo Testamento se describe como nuestro Padre.
Y también en el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús se refiere a Él como su Padre. Entonces, a donde quiero llegar, mis hermanos, es que debemos de entender todos y cada uno de nosotros que lo mejor que nosotros podemos hacer para criar a nuestros hijos de manera correcta es aprender de nuestro Padre Celestial. Yo espero que todos los que están aquí conectados estén de acuerdo con esto, y se vuelva una realidad en sus vidas. O sea, ese objetivo en nuestros corazones de querer ser como nuestro Padre Celestial. A continuación, vamos a ver dos ejemplos que encontramos en la Biblia que nos muestran a Dios como nuestro Padre. Yo les pido que me acompañen a Lucas 11.1, versículo del 1 al 4, perdón. Lucas 11.1 al 4. Aquí la palabra nos dice que nuestro Señor estaba apartado orando al Padre, y vemos aquí en el versículo 1 cómo cuando termina uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces nuestro Señor Jesús le contesta: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí es importante que nosotros veamos y entendamos, y creo que todos lo sabemos, que Dios es nuestro Padre y es totalmente diferente a cualquier otro Dios. No hay nadie como Él. Él está en los cielos, no está hecho por manos humanas, es real, Él está con nosotros, Él está vivo y tiene cuidado de sus hijos. Después le dice, sigue la enseñanza de nuestro Señor y les dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y en el versículo 3 nos dice: el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Y aquí vemos otra característica de nuestro Padre Celestial. Él es nuestro proveedor. Él se encarga de darnos todo lo que necesitamos, hermano. Él nos ha dado la vida, nos ha dado una familia y nos sustenta cada día. Principalmente nos sustenta con su bendita palabra, que ese es el alimento que más necesitamos día a día. El versículo 4 dice: y perdónanos nuestros pecados. Aquí vemos otro carácter, otra parte del carácter de nuestro Dios. Y aquí podemos ver que nuestro Padre es perdonador. Nosotros tenemos que aprender a perdonar también. Tenemos que ser como nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Grandes en misericordia por todo aquello que puede suceder a nuestro alrededor, con nuestros hijos o en la misma vida diaria, tener ese carácter de perdón. Dice más adelante: porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, líbranos del mal. Aquí, en esta última parte, vemos cómo es nuestro Padre protector. Él nos cuida, Él nos guarda. Con muchos de ustedes hemos platicado y hemos tenido la oportunidad de compartir anécdotas o historias de cómo hemos visto en nuestra vida el cuidado de Dios. Aun cuando nosotros andábamos en rebeldía, Él tuvo cuidado de nosotros. Y un claro ejemplo de su cuidado es que el día de hoy estamos aquí reunidos, estamos de pie, estamos con vida, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por eso. El segundo punto que quiero que revisemos es aquel que encontramos en Gálatas 4:6. Te pido que acompañes a esta parte de la escritura, Gálatas 4:6. Aquí vamos a ver cómo el apóstol Pablo se refiere a Dios como Padre. Dice Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Entonces, aquí tenemos algo por lo que debemos mostrar nuestra gratitud. Tenemos un Padre, hermanos. Tenemos un Padre perfecto, un Padre que se preocupa por nosotros. Como ya veíamos en el ejemplo anterior, es aquel que nos cuida, que nos perdona, que nos provee y que es incomparable, ¿verdad? Las palabras siempre nos van a faltar para describir a nuestro Señor, para describir a nuestro Dios, que es el único Dios verdadero, ¿verdad? Y aquí en Gálatas 4:6 nosotros vemos cómo al final dice Abba Padre. Y Abba en el original, mis hermanos, significa papito. Es una muestra de amor, de cariño hacia nuestro Padre. Ahora, nosotros como hijos de Dios debemos mantener esa comunión como la tuvo nuestro Señor Jesucristo, una comunión cercana con nuestro Padre que es bueno, con todo lo que ya decíamos. Nosotros tenemos que acercarnos de esa manera a Él, como nuestro papito, con ese amor, con ese cariño, con esa devoción, con esa admiración a Él. Entonces, creo que con estos dos ejemplos nos damos cuenta que todo lo que el Señor ha hecho es bueno, como ya lo sabemos, pero que es algo hermoso que ha permitido en nuestras vidas. Bueno, ahora, nosotros como padres
como cristianos, en este orden de ideas que les he venido presentando, debemos ver a nuestro Padre Celestial como el mejor ejemplo a seguir. Si hay alguien a quien tú tengas que imitar, como varón, como padre de familia, es a Dios. Tienes que imitar a tu papito. Así, con ese amor y esa reverencia y cariño, tienes que buscarlo a él, a tu papito. Y lo digo porque creo que todos los que hemos tenido ese privilegio de ser padres, vimos cómo cuando nuestros hijos eran pequeños, imitaban al padre, ¿no? Se ponían sus zapatos, se ponían sus corbatas, los lentes, o en algunos casos, tratando de ayudar, boleaban los zapatos cafés de su papá con un marcador permanente negro, los diseñaban ahí de nueva cuenta. Entonces, cuando eran pequeños nuestros hijos, nos veían como un ejemplo a seguir. Fueron creciendo nuestros hijos y nos dimos cuenta de que en algunos casos hablan, caminan y se ríen igual que nosotros. Por eso no hay nada mejor que nosotros como padres podamos hacer que imitar a nuestro Padre Celestial. Los hombres se equivocan, amados. Nuestros padres se equivocaron. Nosotros como padres nos hemos equivocado. Por tanto, como varones cristianos tenemos que imitarlo a él. Así como leíamos en Efesios 5:1. Mira, por ejemplo, la versión Reina Valera del 60 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y en la versión Dios habla hoy nos dice, ustedes como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Y por último, quiero que escuches lo que dice la traducción lenguaje actual, que es una de las que a mí más me gustan. Dice, ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben de tratar de ser como Él es. ¿Sí te das cuenta cómo las distintas versiones nos llevan a este objetivo que te planteaba de un inicio? Tenemos que imitarlo, ¿eh? La mejor manera de que nosotros seamos padres conforme al diseño de Dios es imitando al mejor padre que hay. Ahora, ¿cuántos están realmente dispuestos a imitar a Dios? Tal vez de niño jugaste a imitar a un personaje o algo. O sea, digo, no es lo mismo, pero tenemos que tener ese anhelo, ¿no? De ser imitadores de nuestro Dios. Ahora, yo quiero pedirles a todos los varones que están ahí en su casa que tomen nota. La idea de que sea un taller es de que tomemos ideas y que reflexionemos en esto que estamos exponiendo el día de hoy. Entonces, toma nota, hermano, en una libreta que tengas ahí a la mano y pon estas preguntas y reflexiónalas, ponlas en oración y, como decíamos al inicio, confío que a través de la oración y la reflexión podamos tomar cada uno de nosotros decisiones convenientes en nuestra vida familiar. En tu día a día como padre, ¿enseñas a tus hijos el carácter de tu Padre Celestial? Yo creo que de entrada todos podríamos decir, lo intento, me esfuerzo, y confío que conforme avance la enseñanza, estés convencido de que aunque es difícil, es algo que si nos tomamos fuerte de la mano de Dios es posible. Y tenemos que tener esa plena seguridad de que es el mejor camino. Si quieres ser un buen padre, imita al mejor padre, ¿verdad? Pregunta número 2. ¿Te esfuerzas día a día en dar un buen ejemplo a tus hijos? Un ejemplo de tu fe, un ejemplo de tu caminar, de tu relación con el Señor. Y pregunta número 3. Cuando te equivocas, ¿aceptas tus errores? Esto es muy importante, hermano, que reflexiones. En ocasiones no nos damos cuenta cuando nos equivocamos. Y tristemente, pocos llegamos a aceptar nuestros errores, ¿verdad? Bueno, vamos les voy a dar 5 puntos dentro de esta enseñanza, dentro de este taller, de lo que un padre conforme al diseño de Dios debe ser. El primer punto es, un padre conforme al diseño de Dios debe ser un padre responsable. El primer punto para ser un padre conforme al diseño de Dios es ser un padre responsable. ¿Sí? Un padre debe ser aquel que provee lo más elemental a su familia.
vestido, alimento, seguridad, protección, ¿no? Afecto también. Y mira, en Filipenses 4:19 dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Ese es el punto, hermanos, aquí en este versículo. Suplirá todo lo que os falta, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí Pablo, el apóstol, nos muestra al Padre como proveedor. Y nuestro Señor Jesucristo también nos enseña esto, mis amados, en Mateo 6:25 y 26. Mateo 6:25 nos dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial les alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces, tenemos que ser proveedores, hermanos. Si tú y yo como cristianos no proveemos lo más elemental para nuestros hijos, déjame decirte que algo anda mal, muy mal. Un padre conforme al diseño de Dios tiene que ser alguien que trabaja, que se esfuerza, que es diligente, no es flojo y no es mucho menos una persona que espera que todo le llegue por fe, nada más así, sin ni siquiera esforzarse, sin estirar la mano. ¿Cómo ven, hermanos? Yo sé que no me pueden contestar, pero sé que están poniendo mucha atención. Miren, en 1 de Timoteo, capítulo 5, perdón, versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Yo sé, hermano, que en ocasiones nos podemos quedar sin trabajo. Creo que a todos nos ha pasado y son situaciones estresantes, difíciles, pero cuando alguien que dice ser creyente ya no hace más, ya no se esfuerza y se comienza a excusar, en el amor del Señor se los digo a quienes están en esta situación o han estado en esta situación, que evalúen si realmente son hijos de Dios. La palabra es clara, la palabra nos confronta y la palabra nos instruye de manera correcta, ¿verdad? Y fíjate, en 1 Timoteo 5:8, en la versión Biblia al día dice, el que no se ocupa de los suyos, especialmente de los de su propia familia, no tiene derecho a llamarse cristiano y es peor que un infiel. Fíjate qué tremendo dice, no tiene derecho a llamarse cristiano y es peor que un infiel. Entonces, nosotros como varones, temerosos del Señor que somos, tenemos que tener mucho cuidado del ejemplo que estamos dando a nuestros hijos, mis amados. Ellos deben de ver en nosotros un varón esforzado, un varón diligente, que da un buen testimonio en su trabajo, que hace todo lo correcto, ¿verdad? Un hombre que se levanta temprano, que ora, que estudia la palabra de Dios y encomienda sus actividades diarias a su padre, ¿no? Busca el consejo. Ya ahorita lo decíamos, ¿no? Es tu papito. Tenemos que empezar así el día, nosotros como varones proveedores, ¿no? Buscando el consejo, la dirección. Y créeme, hermano, yo sé que muchos de ustedes son hombres de fe y han visto la mano de Dios. Haciendo esto, grandes cosas suceden, tenemos paz, los resultados se dan. Entonces, es el mejor lugar a donde podemos ir cada mañana. Nosotros, dentro de este ejemplo que te estoy mencionando, tenemos que ser aquellos varones que llegan de trabajar y le siguen, hermano, así como el conejito de Energizer, no sé si lo han visto, ¿no? El de las pilas que va, sigue, 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 sigue. O sea, tenemos que tener esa voluntad, esa entereza y esa fuerza para dedicar un tiempo a cada uno de nuestros hijos, para tener un momento familiar, ya sea en la comida, en la cena o en el desayuno, según tu situación familiar. Tenemos que tener la capacidad de poder salir a caminar con nuestros hijos, a jugar, de darnos un tiempo también para atender a nuestra esposa. O sea, por eso decíamos al inicio que no es fácil, ¿verdad? Pero tristemente dentro de las distorsiones que vemos hoy en día y que de una u otra manera permean en ocasiones en miembros de la iglesia, inclusive muchas familias están aceptando el hecho de que el hombre sea el ama de casa y la mujer sea quien sea la que trabaje, que sea la que se encargue de la provisión.
Esto, mis hermanos, sale del orden y del diseño de Dios. Si esta es tu situación, hermano, cámbialo. O sea, de verdad, hay que hacer las cosas bien. Porque, ¿qué ejemplo puede dar un padre a sus hijos si pone a su esposa a trabajar y él se queda en la casa? Sobre todo si tiene hijos varones, pero que de igual manera da un mal ejemplo también a sus hijas, ¿no? Y bueno, habiendo dicho esto, terminamos el punto número 1 y bueno, te pido que anotes las siguientes preguntas para que al terminar esta enseñanza reflexiones junto con tu esposa o tú en lo individual al respecto. Mis hijos ven, bueno, lo voy a poner así. Tus hijos ven en ti un varón esforzado que se ocupa de ellos, de sus necesidades, un varón que está al pendiente de cubrir cualquier área que haya que proveer. Bueno, ahora voy a poner un ejemplo bastante sencillo. ¿Qué pasa si tu hijo se acerca y te dice que quiere estudiar X carrera, ¿no? Y tú sabes que es carísima, ¿no? ¿Qué respuesta le das a tu hijo, hermano? Le dices, pues ponte a trabajar para que puedas. ¿No ves cómo están las cosas? Tienes más hermanos. Como si fuera culpa de él, ¿verdad? O le dices, si Dios permite, hijo, así será. Ora a Dios, ama a Dios, obedécelo. Y yo como padre, como tu padre, me esforzaré y haré todo lo posible, todo lo que esté dentro de mi alcance para que puedas cumplir ese sueño que tú tienes. Es un ejemplo bastante ilustrativo, hermanos, de algo relevante en la vida de nuestros hijos, pero en ocasiones son situaciones más sencillas, hermano. ¿Qué están viendo nuestros hijos en nosotros? ¿Un varón esforzado o un varón desobligado? Segunda pregunta. Antes de pensar en cubrir tus necesidades, ¿pones primero a tu familia? ¿Haces un alto y te detienes a ver si a tu hijo le faltan tenis antes de comprarte tú unos? ¿O a tu esposa le falte, no sé, maquillaje? ¿Cómo estamos en esa área, hermanos? Tú y yo tenemos que ser conscientes de esto y cambiar lo que tengamos que cambiar. Y por último, pues, hablando de ser proveedores, pues una pregunta bastante obvia y evidente es, ¿estoy siendo proveedor de mi familia? Y ahí podremos derivar varias ramas, ¿no? ¿Qué estamos proveyendo a nuestra familia? Lo principal que tenemos que proveer es el alimento espiritual, dar un buen testimonio, ocuparnos de cubrir todas sus necesidades físicas, emocionales y afectivas, ¿verdad? Ya cada uno de nosotros analizará si está siendo un proveedor, como lo es nuestro Padre, ¿no? Punto número 2 de este tema es, un padre conforme al diseño de Dios es amigo de sus hijos. Amigo de sus hijos. Acompáñenme ahora, por favor, a Juan 15, versículos 14 al 15. Juan capítulo 15, versículos 14 y 15. Fíjate lo que dice aquí la palabra, hermano. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Aquí el Señor, nuestro Padre, nos da un ejemplo de la manera en que Él se acerca a nosotros. De la misma manera nosotros tenemos que acercarnos a nuestros hijos como nuestro Padre Celestial lo hace. ¿Cómo se acercó a nosotros? Con amor y con paciencia. Nosotros, como padres, tenemos que ganarnos la confianza de nuestros hijos, hermanos. Hablar con él o con ellos, dependiendo de la cantidad de hijos que tú tengas, mi amado. Y bueno, la verdad es que si tienes arriba de 2 hijos, vas a necesitar la gracia de Dios. Yo solo tengo 2 hijas y creo que Dios conoce mis capacidades y dijo, no, tú ya ahí con eso, porque yo quería tener más hijos, pero bueno, Dios así determinó que tuviera nada más 2 princesas. Entonces, tenemos que acercarnos en amor y abrazar a nuestros hijos. Tenemos que conocer sus pensamientos y también estar al pendiente para que podamos derribar todos aquellos pensamientos que van en contra de la palabra de Dios.
Y bueno, y también en lo personal, a quitarnos esas ideas de que ya crecieron, me voy a ver ridículo si los abrazo. O sea, tenemos que romper todas esas barreras, ¿no? Que se buscan establecer entre nosotros y nuestros hijos. La verdad, mis hermanos, es que no hay nada más triste que un hijo tenga sus mejores amigos allá en la calle, en la escuela. Bueno, ahorita no hay escuela, o a través de las redes sociales, ¿no? Porque esos amigos que a lo mejor tú también tuviste, sabes que no son reales, o sea, no son aquellos que en un momento dado le van a decir la verdad a tus hijos, ¿no? Entonces, hasta este punto de la enseñanza hemos visto que como varones no podemos centrarnos en únicamente ser proveedores, ¿verdad? Que no les falte nada, que no les falte su laptop, su conexión al internet, el celular. O sea, algunos a lo mejor hasta tienen las posibilidades de darle a sus hijos un coche. O sea, nosotros no debemos de cometer ese error, hermano. No sé si recuerdan, creo que sí somos ahí de más o menos de la misma generación, que tiempo atrás enseñaba en los comerciales de televisión que decían pocos hijos para darles mucho, ¿no? Porque los padres habían crecido con poco y se comenzó a infundir la creencia de que mientras más cosas le dabas a tus hijos, más amor les mostrarías. Y es algo que todavía algunos andan ahí por ahí arrastrando, ¿no? O sea, si tú le das más cosas a tus hijos, estarán mejor porque tendrán todo aquello que tú no tuviste. Bueno, esta campaña que en su momento el gobierno de México estableció, pues también iba de la mano de un plan de control poblacional, ¿no? Porque creo que todos tenemos amigos o conocidos que vienen de familias donde eran 6, 10, no sé, yo tuve un compañero en la prepa que eran hasta 15, ¿no? Entonces, bueno, no debemos de centrarnos únicamente en la proveeduría, ¿verdad? En el ser, o que tengan toda esa idea, ¿no? Tan superficial de que tengan buenas cosas, ¿no? Entonces, lo que más necesitan nuestros hijos, mis amados, es un amigo. No solo un padre que provee. Tienen que tener alguien con quien platicar, alguien al que se puedan acercar, alguien que los pueda abrazar, que les pueda decir la verdad que tanta falta hace en estos tiempos, ¿no? O sea, yo sé que tú que amas al Señor constantemente les hablas de Jesús y les dices que no hay otro camino más que Jesús y hijo, no te equivoques en esto, no te equivoques en lo otro. Y ahí estás haciendo ese esfuerzo, ¿no? Pero tenemos que llegar a ser ese amigo íntimo, que Dios es también con nosotros, ¿no? Porque nosotros sabemos que como amigo Dios nunca nos traiciona, o sea, él es fiel y siempre, siempre nos dice la verdad en amor. Y eso es algo que tenemos que imitar nosotros para ser buenos padres. ¿Cómo ven hasta aquí? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a ver, de este punto número 2, nada más hay una pregunta para reflexionar y es la siguiente. Cuando tienen problemas tus hijos, ¿a dónde corren? ¿Corren hacia ti? Tal vez con la mamá, a lo mejor ella está más tiempo, también es bueno y válido. O sea, no, si no estás, pues bueno, a lo mejor te pueden mandar un mensaje, no sé, pero bueno. ¿A dónde corren tus hijos cuando tienen un problema? Por eso es sumamente importante que busquemos a nuestros hijos. No debemos dejar pasar el tiempo. Yo conozco a muchos de ustedes, tienen hijos pequeñitos, pero la vida se va rápido, hermanos. En un abrir y cerrar de ojos, nuestros hijos, pues, en ocasiones hasta nos pasan en estatura. Busca el tener una salida con ellos, con tus hijos, ¿no? Ya sea grupal, andar en bicicleta o con cada uno, para que de esa manera puedas acercarte y platicar con ellos, para que conozcas sus sueños, sus miedos, sus fortalezas y sus logros. Muchas veces ellos tienen logros trascendentales que no conocemos porque no nos acercamos, porque no nos mostramos como amigos, ¿no? Y bueno, algo en lo que debemos de tener cuidado es que ser amigo de nuestros hijos no debe llegar a un punto de amistad acá tipo cuates, ¿no? O sea, tiene que ser una amistad fundamentada en el respeto y tiene que haber límites. Esta relación de amistad se debe desarrollar a través de la confianza y el respeto, ¿verdad? O sea, no romper esas líneas que son necesarias. Punto número 3, dentro de esta enseñanza para aprender a ser un padre conforme al diseño de Dios, es que nosotros tenemos que ser
capaces de brindarle seguridad a nuestros hijos. Mira, acompáñame a Isaías 41:10. Isaías 41:10. Creo que muchos se lo saben de memoria. Aquí la palabra nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Como padres, tenemos que infundir seguridad a nuestros hijos. Y no solo eso, hermanos, tenemos que estar con ellos. Hoy con todo esto de la sana distancia, más pues todo este uso desmedido que de repente se da a los celulares y las redes sociales, hay un distanciamiento entre padres e hijos de como 15 metros, hermanos. Lo hemos llevado a un extremo, ¿no? Entonces, nosotros, como padres, como varones, tenemos que esforzarnos en brindarles esa seguridad a nuestros hijos. Así como Dios nos esfuerza en su palabra, nosotros debemos de animar a nuestros hijos para que se esfuercen y caminen siguiendo a Cristo. Y tenemos que hacerles ver con claridad, hermanos, que es cansado, porque el seguir a Cristo es ir en contra de todo, es ir en contra del mundo de las ideas, del mundo de las ideologías que tanto hoy vemos a nuestro alrededor. Es algo cansado, pero es algo que vale la pena. La recompensa, el llegar a la meta es algo que no tiene comparación. Entonces, como padres debemos de recordarles, así como Dios lo hace con nosotros en este versículo que leímos, que nosotros como, somos quienes vamos a estar junto a ellos y que siempre, siempre les ayudaremos. Creo que nosotros estamos conscientes de que como hijos fallamos, ¿verdad? Y tenemos que tener ese entendimiento también de que nuestros hijos fallarán, ¿no? ¿Qué pasaría o qué pasaría por tu mente o en tu vida? ¿Qué decisiones tomarías si el día de mañana tu hijo te dice que ha hecho algo tremendo, algo que no esperabas, algo que va en contra de todo lo que te has esforzado durante tanto tiempo en inculcarle, ¿no? No sé, supón que tu hijo, tu varón, tiene 15 años y embaraza a su novia de 15 años también. ¿Qué vas a hacer? ¿No? O tal vez te estuvo insistiendo tanto, ya tiene 17 años, no sé, está por sacar su licencia, ya hizo los exámenes y todo, y le prestas el coche que acabas de comprar y no lo has asegurado. Y a las pocas horas de que se va, ya te habla y te dice, ¿sabes qué? Algo pasó, no sé qué, se me atravesó, ya sabes, un perro y el carro quedó hecho pedazos, ¿no? ¿Qué haces en esos momentos? ¿Lo has pensado? ¿Los has vivido? ¿No? ¿Qué ejemplo nos da nuestro Señor? ¿No? ¿Qué hace Dios cuando tú y yo le ofendemos? ¿Cómo nos trata? ¿Acaso nos abandona? Creo que todos podemos decir con seguridad que no. Él nos ayuda. Su palabra es clara. El carácter de nuestro Dios lo conocemos, lo hemos conocido a través de diversas enseñanzas que hemos tomado y sabemos que Él no cambia. Él es el mismo hoy, ayer y por siempre, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros como padres aprendamos de nuestro Dios. Si yo te pregunto, ¿Dios siempre nos ha ayudado? La respuesta creo que de todos sería que sí, ¿no? Entonces, aunque está de más o pueda sonar redundante, nosotros debemos estar para nuestros hijos. Tenemos que amarlos, alentarlos, tenerles paciencia y mostrarles siempre el camino correcto. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Para este punto número, ya se me olvidó cuál era, pero creo que es el 2 o el 3. Te voy a dar dos preguntas para que reflexiones, para que te la lleves como algo en lo que tienes que trabajar dentro de este taller, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuánto tiempo le dedicas a tus hijos? Piensa, hermano, ¿hay alguna actividad que compartas con ellos? Algo que les guste, ya sea dibujar, cantar, bailar, no sé. ¿Qué, qué compartes con ellos? ¿O eres de esos padres que solo llegan a regañar, regañar? ¿Sale? Pregunta número 2. Cuando tienen una situación importante para ellos, ¿qué haces? ¿A qué me refiero con una situación importante? Tal vez van a tener una competencia en su escuela, una clase que tomen,
se están preparando para un examen. ¿Qué haces? ¿Te tomas el tiempo necesario para estar con ellos, para abrazarlos, para decirles que todo estará bien, para infundirles ese aliento que Dios también te infunde a ti? Hermano, nosotros como padres de familia tenemos que hacer sentir a nuestros hijos seguros y que confíen en que, sin importar lo que venga, contarán siempre con nuestro apoyo. Debemos alentar a nuestros hijos a que se esfuercen, a que confíen en sus capacidades. Y esto va desde enseñarles a andar en bici, andar en patines, no sé, competir en oratoria, aunque todo el mundo le diga que es un ñoño o un nerd, salir a acampar, viajar, ir a la playa, caminar en el cerro, no sé, todo aquello que tú puedas hacer con tus hijos que les va formando en muchas áreas de su vida. En todo eso que hagas, hermano, siempre ten en mente que ellos deben de sentirse eh, seguros de que tú estás con ellos. Mira, en Hebreos 13:6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré, muy importante, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Como creyentes, si o no decimos ante una situación difícil que enfrentamos, Dios me ayudará. Lo decimos con fe, no por religiosidad, ¿verdad? Y esto se lo decimos inclusive a otras personas cuando se acercan a nosotros. No temas, Dios te ayudará, Dios tiene el control. Así como lo hacemos con otras personas, nosotros tenemos que hacerlo con nuestros hijos, para que ellos puedan tener este nivel de certeza, de confianza en Dios y también en sus padres terrenales. Tenemos que esforzarnos para que nuestros hijos vivan sin temor, mis amados. No sé cómo te ha ido en lo general, durante este tiempo de la pandemia. ¿Hay miedo en tu casa o hay confianza de que Dios es quien te cuida? ¿Verdad? Bueno, vamos al punto número 4. Este es el tema, es uno de los últimos temas. Y es un tema difícil, pero es un tema primordial en la formación de nuestros hijos. Y este punto número 4 es el que tenemos que saber disciplinar a nuestros hijos. Un padre, conforme al diseño de Dios, disciplina a sus hijos. Y creo que lo sabemos por el tiempo que llevamos ya en el cristianismo, que tenemos que disciplinar y corregir a nuestros hijos, que es algo importante, pero también creo que es importante que reconozcamos que en ocasiones nos ha ganado el sentimiento y el amor a nuestros hijos y hemos desobedecido a Dios, ¿no? Nosotros como padres tenemos que explicarles claramente cada indicación que les demos, porque eso mismo hace Dios con nosotros. Él nos da instrucciones claras y precisas, ¿no? Es muy diferente decirle a tu hijo, cállate, que decir, hijo, por favor, guarda silencio, tu hermanito ya está dormido, ¿no? O tu mamá ya está dormida, o está enfermo, no sé. Entonces, tenemos que aprender a dirigirnos hacia nuestros hijos. O sea, la disciplina no nada más es la cuestión de la vara, de la instrucción. O sea, bueno, sí va dentro de la instrucción, o sea, en la manera en que los vamos guiando, ¿no? Mira, acompáñame a Hebreos 12, versículos 5 y 6. Hebreos 12, 5 y 6. Y aquí yo les voy a leer la versión Biblia al día. Hebreos 12, 5 dice, ¿hemos olvidado acaso la exhortación que Dios como a hijos nos dirige? En las Escrituras nos dice, hijo mío, no te enojes cuando el Señor te castigue, ni te desalientes cuando te reprenda. Si te castiga es porque te ama, y si te azota es porque te ha recibido como hijo. A todo aquel que ama y que considera a su hijo, lo disciplina. Entonces, como padres, este es un punto bastante importante, hermanos. Tenemos que aplicar disciplina y corrección. Sabemos que en ocasiones Dios nos mueve a misericordia y la gracia se muestra, ¿no? Y aunque nuestros hijos han sido desobedientes y sabemos que se merecen una disciplina, Dios nos mueve en ese mismo ejemplo que Él nos da a mostrar misericordia. Y hacerlo, ejercer esta misericordia tenemos que hacerlo de la manera correcta, hermanos. O sea, tenemos que aprender a distinguir cuándo es bueno y cuándo no es conveniente.
no debemos de caer en el abuso de esto, ¿no? Porque tú y yo lo sabemos, hermano, nuestros hijos nos toman la medida, pero sí, rápidamente, ¿no? Entonces, hay situaciones, hay momentos en los que se tiene que ejercer la corrección y la disciplina. Sobre todo si son situaciones que se han repetido de manera constante, ¿no? Tú le estás diciendo a tu hijo, hijo, necesito que seas más ordenado, hijo, no está bien que hagas esto, y él sigue y sigue y sigue, ¿no? Entonces, aquí en el versículo 26 nosotros vemos la palabra azotar, y es una palabra que suena fuerte, pero en el original refiere a dar con una vara, ¿no? Con una vara delgada, que al golpear las pompitas de nuestros hijos hace más ruido, o sea, no lesiona, o sea, no genera una herida. Hace contacto con la piel, el niño lo siente, pero no pasa de ahí. ¿Sale? Cuando nos toque hacer esto, hermanos, así como se los decía hace unos momentos, es importante que les expliquemos el porqué de la disciplina y las consecuencias, ¿no? Hijo, como no entendiste, es momento de que te tome, te tengo que dar tu disciplina. Te voy a dar un barazo, dos barazos, tres barazos. Y si tú no entiendes, las consecuencias que tendrás más adelante en tu vida serán estas, ¿no? Tenemos que hacerlo con amor, con paciencia, así como el Señor lo hace con nosotros, ¿no? Y tenemos que aprender de la misma manera, o sea, tenemos que aprender a disciplinar de manera correcta a nuestros hijos. Hay quienes hemos cometido el error de hacerlo de una manera incorrecta. Hemos sido muy severos, por eso es importante que lo hagamos bien. Tiene que ser con firmeza, pero sobre todo con amor. ¿Sale? Y mira, en Proverbios 19:18 nos dice la palabra, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Y esto es a lo que les decía. Cuando son pequeños, debemos de hablar con ellos y darles su corrección, su barazo, donde debe de ser, eh, como ya decía, con firmeza, pero con amor. Y cuando ya están más grandes, se debe hablar con ellos. Y la disciplina, pues, debe de llegar de otra manera, ¿no? Tal vez con alguna restricción. eh, y eso, pues, bueno, ya cada uno de nosotros en el conocimiento que tiene de sus propios hijos debe de determinarlo, ¿no? O sea, qué concesiones has tenido con ellos y qué consecuencias hay al no cumplir con lo que les corresponde, ¿no? Si alguno dijo, no sé cómo poner este ejemplo, ¿no? Pero lo voy a decir así tal cual lo había notado. Pero pastor, mire lo tan bonito que está. Yo creo que si le digo con esto basta. Y la pregunta ahí es, ¿de verdad? Fíjate lo que dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Tenemos que corregir a nuestros hijos, disciplinarlos desde temprano. Y desde temprano nos deja ver que es desde que son bebés. Es increíble ver la cantidad de padres que son dominados por sus hijos pequeños a través de berrinches, llantos, pataleos, ¿no? Tenemos, si en algún momento uno de nuestros hijos pequeños comienza a hacer esto, hermanos, tenemos que orar por ellos y hablarles claramente, como ya les decía también antes. Ellos escuchan y entienden. Por eso nosotros en la iglesia infantil tenemos el cuidado de bebés, pero no nada más es el cuidado de bebés, se les ministra, ¿no? Nosotros hemos tenido experiencias donde ha llegado gente y sus hijos no dejan de llorar, pero con el tiempo entienden. Y lo que hacen los maestros de la iglesia es orar por ellos, ministrarlos, y poco a poco los niños lo entienden, ¿no? La verdad es que desde que están en el vientre de su madre, los hijos, bueno, nuestros hijos pueden identificar la voz de nosotros y bueno, pues también es importante saber que Dios les ha dado un espíritu y conciencia desde que son pequeños. O sea, no es no es una ocurrencia, hermanos, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que queda claro que no corregir al hijo es no creerlo. ¿Tú quieres a tus hijos? Tienes que corregirlos. No debemos de esperar a hacerlo hasta que ya están por sobre todos en la casa, cuando ya no respetan ninguna autoridad y cuando se vuelven a
aquellos pequeños tiranos, ¿no? De la casa. Porque también llega a pasar, ¿no? Se hace lo que el niño quiere, se come lo que el niño quiere, o sea, a la hora que quiere. Entonces, ese es un punto donde la, la, la disciplina y la corrección tiene que ser ejercida de manera correcta. Mira, Proverbios 29:17 nos dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Yo les pregunto, hermanos, ¿acaso no quieren tener ese descanso y alegría el día de mañana? Hemos dicho que Dios nos pedirá cuentas de lo que estamos haciendo con nuestros hijos. Si no haces lo correcto, hermano, no tendrás descanso porque sabes y has sido advertido de lo que tienes que hacer. Si no lo haces, serás llamado a cuenta. Si nosotros no los corregimos, cuando ellos estén grandes, vamos a estar batallando. Es importante que como padres no permitamos que nuestros hijos sean berrinchudos, que sean necios y que sean quienes marcan las pautas en la casa, ¿no? Como ya les decía, que se come, que se ve en la televisión. Nuestros hijos tienen que ser instruidos y así como les decía, desde pequeños entienden, ellos tienen que tener en claro su lugar en la familia y lo que Dios les demandará también a ellos como miembros de una familia, ¿no? Que es el honrar y respetar a sus padres. Ya más adelante, si Dios lo permite, hermanos, en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, llegará el momento cuando ellos pasen a esa edad adulta, ¿verdad? Ya en ese momento, cuando ellos tomen sus decisiones, es completamente su responsabilidad. A ti y a mí, el Señor nos va a pedir cuentas mientras vivan en nuestra casa, ¿no? Y es importante que ejerzamos esa autoridad eh, con amor para que ellos obedezcan, ¿no? Por ejemplo, si tú eres cristiano y es día de ir a la iglesia, tus hijos te tienen que acompañar. No sé, tal vez no, es pequeño y no quiere ir porque quiere ver un programa de televisión o un video, no sé. Ahí lo que tienes que hacer es animarlo y explicar. Pero ¿qué pasa si ya tiene 45 años tu hijo y vive contigo el pequeñito, ¿no? Y no quiere ir a la iglesia. Ahí, ¿qué te decimos? ¿No? No debemos permitir que nuestros hijos hagan lo que quieran, hermanos. Que se vuelvan unos chiquiados. ¿Por qué? Tú y yo sabemos que Dios no tiene favoritos. Dios no da privilegios o sobreprotege a sus hijos. Dios es el Padre perfecto. Y nosotros, de la misma manera, no tenemos que hacer esta diferenciación en nuestros hijos. Tenemos que tener el mismo amor, las mismas normas, las mismas reglas para todos nuestros hijos, ¿no? Yo te preguntaría ahorita, ¿cuántas veces nuestro Padre Celestial nos ha dejado llorar? ¿Verdad? En ocasiones hicimos lo que quisimos y las consecuencias llegaron a nuestras vidas. En su momento nuestro Padre interviene y nos hace ver nuestro error de la mano de su misericordia. Y creo que todos lo podemos alabar y decimos sí. Y reconocerlo, ¿verdad? Decir, sí, es cierto. Muchas veces yo fui ese berrinchudo, chiqueado, mimado, y hice lo que quise, ¿no? Entonces, espero que hasta aquí vayamos bien con la enseñanza y que esté siendo claro, como siempre le pido a Dios, lo que se expone. Y en este punto número 4, te voy a dar 3 preguntas para que las reflexiones, amado hermano, amado varón. ¿Vale? Pregunta número 1. Cuando mi hijo desobedece, ¿cumplo con mi parte? ¿Y cuál es tu parte? Ahí te la dejo de tarea. No te creas. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer? Hablar con él y corregirles con amor, ¿verdad? Entonces, allí llévatelo de tarea. Cuando mi hijo desobedece, ¿cumplo con mi parte? ¿O la dejo a alguien más, verdad? Pregunta número 2. ¿Estorbas a tus hijos? Muchas veces podemos ver cómo hay niños pues, tan chiquitos y bonitos que dicen algo malo, una mala palabra, y mucha gente se lo celebra. Y dicen, ay, ese niño es tremendo. Hermano, nosotros como creyentes no debemos de permitir esto. Debemos estorbarles, corregirlos. Oye, ¿dónde aprendiste eso? Eso no agrada a Dios, eso no es correcto. Y bueno, dependiendo de cómo se esté comportando tu hijo, bueno, darle su disciplina, ¿no?
Tercera pregunta, ¿estás siendo ejemplo como padre para tus hijos? Porque es importante decirlo, que tenemos que ser coherentes, ¿verdad? Debemos ponernos a cuentas con Dios y pedirle que nos muestre todo aquello en lo que no hemos sido un buen ejemplo para nuestros hijos. Porque de nada nos va a servir tener 20 varas regadas por la casa y estarlos corrigiendo cada rato, disciplinarlos, si no somos un ejemplo para ellos en el temor al Señor. El temor al Señor, la obediencia a su palabra nos ayudarán a hacer las cosas de manera correcta, hermanos. Creo que todos sabemos y lo hemos dicho muchas veces, que la obediencia trae bendición. Y eso es algo que no debemos de olvidar. ¿Verdad? ¿Siguen ahí? Ya los vi. Punto número 5. Un padre conforme al diseño de Dios enseña la palabra a sus hijos. Un padre conforme al diseño de Dios enseña la palabra a sus hijos. Ya estamos por terminar, hermanos. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Estos son los versículos que sirven de base para este taller de padres y bueno, es algo que es sumamente importante en la vida de todo creyente que es padre de familia. Deuteronomio 6, 6. Dice, apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino y cuando te levantes o cuando te acuestes. ¿Qué tenemos que hacer con las enseñanzas que recibimos de nuestro Señor? Aquí lo dice claramente, guardarlas en el corazón. Y luego lo que tenemos que hacer es transmitirlo de manera sencilla a nuestros hijos. Todo lo que hemos estudiado el día de hoy, si tú tomaste notas, si tú lo reflexionas, nos debe de servir de guía para enseñar a nuestros hijos el temor a Dios. No es a través de la religiosidad, no es a través de las obras, no es a través de cumplir ciertas cosas, ¿no? Rituales. Ser padre conforme al diseño de Dios es un trabajo que implica dedicación y mucho, mucho amor. No podemos relajarnos, hermanos, y poner en manos de Dios la vida de nuestros hijos sin hacer todo lo que ya hemos señalado. Estos 5 puntos. Tenemos que ver la gran responsabilidad que tenemos de instruir de manera correcta a nuestros hijos. Sabemos que es a través de la fe en Cristo, de la obediencia a su palabra y de una vida en santidad que podemos respaldar todo aquello que decimos creer, ¿verdad? Tenemos que ser coherentes con lo que profesamos, con la fe que decimos tener. Porque si no lo hacemos, seremos de tropiezo para nuestros hijos. Y hay consecuencias si hacemos esto. Ser cristianos de domingo o de Zoom en nada ayuda a la formación de nuestros hijos, ¿no? Tenemos que estar conscientes que todo lo que nosotros hacemos, ellos lo ven y lo imitan, sea bueno o sea malo. Entonces, hermanos, tenemos que amar a Dios, como aquí nos dice la palabra en Deuteronomio, pensar constantemente sus mandamientos, enseñar sus mandamientos a nuestros hijos y vivir cada día acorde a los principios que conocemos en su palabra. Que no se quede meramente en intelecto, sino que se ponga en acción, que se ponga por obras. Todos los que viven en este hogar que Dios nos ha permitido, trabajen bajo este sentir, ¿no? También en estos versículos vemos cómo Dios enfatiza la importancia de que los padres enseñen la Biblia a sus hijos. Bueno, es evidente, y creo que todos lo sabemos, que el varón es el responsable, pero tiene que hacer equipo con su esposa. Lo digo, hermanos, porque luego hay quien se toma las cosas de manera muy literal, ¿no? Y luego ya llegan y, ten, ahí está tu chiquillo, enséñale la Biblia. O sea, no es así, ¿no? Y también de esa misma manera tenemos que ser enfáticos de que esta responsabilidad no se puede delegar a la iglesia o a las llamadas escuelas cristianas. Es responsabilidad de los padres. Y como, para que queden claro, para que quede bien asentado, principalmente del varón. Ya en su momento él determina los alcances, las responsabilidades de todos los que están en casa, ¿no? Entonces, hermanos, no olvidemos esto y lo vimos la semana pasada. Las verdades eternas se aprenden de forma natural, ¿no? O sea, no se trata de que agarres a tu hijo y estés ahí, no sé, apenas no sabe ni leer y ya le estás ahí pidiendo que se aprenda un salmo, ¿no? Eh, las verdades eternas se aprenden de forma natural, ¿no? Y es más efectivo si se
se proporcione un ambiente amoroso dentro del hogar, ¿no? Pues bueno, con este punto terminamos, hermanos. Yo les agradezco a todos los que se conectaron a esta enseñanza, a esta segunda enseñanza del taller para padres. Y bueno, si Dios habló a tu vida, hermano, varón, si Dios ha hablado a ti como padre, yo te animo, que es algo que yo también voy a hacer, en orar al Señor, ¿no? En esa relación personal que tú tienes con el Señor, adórale y clama a Él por misericordia y sabiduría. Creo que es importante que reconozcamos nuestros errores, hermanos, que analicemos nuestras fallas y que pidamos perdón a Dios principalmente. Y si Dios lo permite, pidamos perdón a nuestros seres queridos de ser necesario, a nuestras esposas y a nuestros hijos, ¿no? Si Dios te permite hacerlo, hermano, no lo dudes. Ora a Dios y cuando sea el momento adecuado, habla con tus hijos y con tu esposa, que ellos puedan ver que tú quieres ser un padre conforme al diseño de Dios. Un padre que reconoce sus fallas y está cercano a ellos. Un padre que quiere ser, bueno, un padre que imita a su Padre Celestial. No seremos jamás perfectos como Él, pero vamos en un camino. Estamos en un camino que es seguro, que es el de seguir los pasos de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que se reveló desde la eternidad a nosotros para, para que pudiéramos estar en paz con Dios. ¿Eres creyente? ¿Estás en paz con Dios? Como lo vimos el domingo pasado en la iglesia, ¿no? Entonces, creo que hoy vemos la misericordia y gracia de Dios en esta oportunidad que tenemos de ser instruidos. Y creo que hemos sido exhortados también por la palabra. Hemos sido exhortados por y en amor. O sea, no se trata nada más de señalar, sino de que seamos transformados a través de la palabra. Y creo que es bueno que pidamos a Dios sabiduría para que podamos ser esos padres que tanto nuestros hijos necesitan, ¿no? Que podamos entender lo que se nos demanda. Y bueno, a mí me gustaría que termináramos dándole gracias a Dios por lo que Él nos enseña, por la manera en la que Él nos corrige, en la manera en que nos anima, nos cuida y nos sustenta, que es todo lo que vimos el día de hoy, ¿no? O sea, tenemos que aprender de Él, todo lo que Él hace con nosotros, todo lo que Él muestra en nuestras vidas, nosotros lo tenemos que llevar a la práctica en la vida de nuestros hijos, ¿no? O sea, eh, ser imitadores, como veíamos en Efesios, de nuestro Padre, porque somos sus hijos, ¿no? O sea, entonces, yo les pido que me acompañen a orar y demos por terminada esta reunión. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has dado, Señor. Te pido que bendigas a cada varón, a cada mujer que está a cargo de la enseñanza y la instrucción de sus hijos, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites para escuchar tu palabra, Señor. Gracias por el tiempo y la dedicación que mis hermanos ponen y disponen para venir a conectarse este tiempo, Señor. Yo te ruego que este tiempo sea de bendición para todos, Señor. Creo que has hablado claramente a todos nosotros. Tenemos mucho por hacer, mucho por corregir, pero sabemos que de tu mano todo es posible, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad, ayúdanos a vivir en obediencia, Señor. A quitar todo aquello que estorba en nuestra relación contigo, Señor. Sabemos que no es un juego esto. Sabemos que todo nos será demandado, todo aquello que hablemos, todo aquello que hagamos y todo aquello que dejemos de hacer, Señor. Te pedimos que bendigas a nuestros hijos, que los llenes de tu amor y de tu paz, Señor. Ese amor perfecto que solo tú puedes dar, Señor. Que ellos puedan conocerte a través de nuestro esfuerzo como padres, Señor. Que puedan ver que a pesar de nuestras imperfecciones y nuestros errores, tenemos ese amor sincero por ti, Señor, y que ellos puedan ver poco a poco el trabajo que tú haces en nosotros, Señor. Sabemos que tú haces de lo imposible cosas posibles, Señor. Por eso te pido que bendigas a cada familia de nuestra iglesia, Señor, de nuestros hermanos en todas partes, Señor, aquellos que se han alejado un poco de la iglesia, Señor. Que puedan regresar, Señor, a la vida en familia, Señor, a la vida en iglesia, Señor. Esa vida que tanto extrañamos y nos hace falta, Señor. Bendecimos esta noche, Señor. Bendecimos a cada varón, a cada mujer, a cada hijo, Señor. Y gracias por este tiempo que nos das.
Gracias por los medios que tú nos acercas, Señor, para estar juntos unos de otros, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Pues bueno, hermano.